easy. Lately, nothing seems to be going right. Solo, why do you have to get so low? You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, 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 for the love you bring won't mean a thing unless you sing, 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 sing. Colder. ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Marca Coches, bienvenidos en otro fin de semana en el que estamos aquí desde el otro lado, al otro lado de la radio, madrugando como cada fin de semana, donde nos gusta, y además como nos gusta hacerlo a nosotros, como no puede ser de otra forma, porque al final tenemos que hablar de nuestro coche, de todas aquellas dudas que lógicamente se nos planteen en este programa. Por lo tanto va a ser un gran sábado, una gran forma de comenzar este fin de semana, como lo hacemos además todos y cada uno de ellos. Este fin de es un poco a nivel programación, un poco más diferente, pero aquí nosotros, que no nos mueve nadie. Francis Fernández, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí ¿Cómo seguimos, estás? Que llueve, truene o lo que sea. Sí, aquí sí, estamos. sí. El otro día, por cierto, se me olvidó, Con las prisas, no puntualicé un dato que para mí es importante, aunque bueno, digamos que es optimista en el fondo, ¿no? Todos los coches electrificados, cuando dimos la estadística, pues los coches electrificados, que ya sabemos que según ANFAC, por eso hace la estadística en ese sentido, de esta manera, son los coches eléctricos puros y electrificados, y con híbridos enchufables, pues subieron un 62,2% en marzo, y con 26.725 unidades, los turismos electrificados. Y de aquí, los turismos, si desgranamos la estadística, los eléctricos puros crecen nada menos que un 46,4 con 11.863 unidades. Es poco si vemos que son solo 11.000 unidades, son casi 12.000, digamos, pero es bastante si decimos que con relación a marzo del año pasado son 46,4%. Estamos lejos todavía de conseguir una velocidad de crucero decente, por decirlo de alguna manera, una velocidad de crucero que asegure, primero, continuidad en las ventas y segundo, una devolución de dinero a las marcas para que éstas puedan, digamos, encajar el problema que han tenido durante todos estos meses con el tema de la electrificación, que les ha supuesto inversiones que no estaban preparadas, digamos, por decirlo de alguna manera, y la desaparición de muchos de los coches que eran, digamos, su forma de vida, por decirlo de alguna manera, los coches que más se producían y los coches que más se vendían. Yo creo que aquí en un futuro pues las cosas van a seguir en esa tendencia. Yo creo que este año va a marcar un antes y un después de lo que son para la electrificación. Pero claro, es verdad también que hay una cosa muy clara y muy importante, que están saliendo, las marcas se han dedicado a lanzar coches accesibles, todavía les falta un poquito, pero hay varias marcas y varios modelos bastante accesibles, sobre todo si contamos con las ayudas, y esto ha sido sin duda uno de los acicates para que la gente en este mes de marzo pues se haya elegido los coches eléctricos para su futura movilidad. Todavía estamos muy lejos de que esos coches, digamos, baratos, tengan una versatilidad mayor, es decir, que tengan una autonomía que nos permita. Los coches muy grandes ahora mismo ya tienen autonomías de hasta 900 kilómetros, pero claro, son coches de 70, 80, 90, 100.000 euros. En cambio, los coches pequeños todavía, digamos, que les falta esa versatilidad, que en un momento clave, en un momento determinado, pues tú puedes coger un coche pequeño ciudadano y hacerte un viaje, por ejemplo, porque no vas a tener problemas con estos, digamos que vas a tener alguno todavía, digamos, no está solucionado. Y otra cosa que también, yo creo que está bajo la lupa con el tema de la venta de coches eléctricos, es todo el problema que está habiendo de la guerra de Irán, ¿no? La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Aquí el problema evidentemente es que el crudo se ha encarecido, de que están empezando a haber falta de suministro, sobre todo para la industria aeronáutica, sobre todo para los aviones. Ya hay países como Italia que han eliminado, que han
parado algunas de sus rutas por aquello de que no se puede repostar. España, por ejemplo, pues no va, el otro día no va a Cuba porque no tienen combustible allí y tiene que ir a, bueno, esto es la escasez de combustible que se dice, porque, bueno, por los problemas de la guerra, ¿no? No vamos a entrar aquí en política mundial. Pero que lo que sí es verdad es que está afectando muchísimo al automóvil. Al automóvil en principio le ha afectado con subidas enormes de precio. Entonces, claro, de comprarte un coche diésel que te va a costar a unos 80 y tantos, a unos 90, a unos 70 y tantos el litro de gasóleo, que es el que más ha subido, pues a tener un coche eléctrico que lo enchufas, si tienes la posibilidad de enchufarlo, lo vas a enchufar a tu red de casa, en un parking o en tu garaje, y vas a poder moverte por muy poco dinero. Eso yo creo que es un acicate para la gente y es el motivo, uno de los motivos por los que la estadística nos dice que los coches eléctricos han subido un 46,4%. Es interesante. Yo espero primero espero que se solucione todo el problema de la gasolina y del gasóleo, de los precios, que vuelvan a su zona de confort, aunque no es mucho confort, pero bueno, a la antigua zona de confort, y que el coche eléctrico, bueno, pues aunque suba más despacio, seguirá subiendo sin duda. Es que se ha convertido esto en una problemática importante. Lo comentabas tú a la comparativa, ¿no? Es verdad que es una comparativa muy a lo bestia, entre comillas, como es lo de los aviones, pero que es una realidad, ¿no? Como las compañías, de aeronáuticas están en serios problemas, algunas, lógicamente, no todas, para poder hacer ciertos recorridos, para poder poner los aviones en marcha y en el aire para poder llevar a la gente. Es decir, circunstancias que parece que no iban a molestar, que iban a ser de poco tiempo, bueno, pues las estamos notando y de qué manera en algunos puntos de vista. Vamos a ver, luego, oye, pues lógicamente que esto ya lo estamos intentando hablar y desgranar cada fin de semana, a ver hasta dónde puede llegar toda esta afectación al automóvil. Vamos a ver también, oye, pues es verdad que hay precios, ¿no? Por ejemplo, el de la gasolina, Francis, que igual está un poquito más estabilizado, sí, pero es que vemos el precio del diésel ahora mismo diésel, sí. Y es una absoluta barbaridad. Yo, sinceramente, y en esto no quiero criticar a nadie, pero yo entiendo que ¿a quién afecta el precio del gasóleo? A todo el mundo. Es decir, olvídate ya de los coches particulares, nos olvidamos de ellos, pero todo el transporte por carretera, que en España es el 90% del transporte de toda la mercancía se hace por carretera, nos estamos moviendo con motores de gasóleo en todos los camiones. ¿Eso qué es lo que genera? Genera una subida de precios del transporte. A su vez, genera una subida de precios de, por ejemplo, la recogida de todas las cosechas, porque se hace con tractores que también se mueven con gasóleo, aunque es cierto que es gasóleo agrícola, pero bueno, es gasóleo y también les habrá subido. Entonces, yo no entiendo bien cómo en este caso en España no se aplican unas bonificaciones para que esa subida de precios no se multiplique por 4 o por 5 cuando llega al usuario final. Es decir, si yo tengo la recogida en agricultura, tengo el gasóleo auto que me ha subido, tengo el transporte por carretera que me ha subido, sí es cierto que se ha hecho algo, pero yo creo que se debería hacer bastante más, porque estamos todos viendo que cuando llegamos al supermercado encontramos que las cosas han subido mucho. Lo digo porque para unas cosas vamos muy deprisa, es decir, hacemos movimientos económicos muy rápidos, y para esto se ha hecho un movimiento, pero yo creo que no se ha hecho un movimiento suficiente para procurar que las cosas vayan, porque claro, vemos, ha subido la inflación, claro, ha subido la inflación. ¿Y qué significa eso? Que nos van a seguir subiendo los coches, que nos va a seguir subiendo todo en general, lo que podamos comprar. Entonces, bueno, pues eso yo creo que merecería un estudio más profundo económico, y que el Estado pues aplicara bonificaciones en origen, es decir, para que no subieran tanto los precios al final, pues provocar bajadas del gasóleo para que tanto el transporte por carretera como el transporte agrícola, como todo lo que influya en la distribución de todas las mercancías, pues bajara el precio. Yo es una cosa que no está muy ligado a esto, pero bueno, al final resulta que también el automóvil no solamente utiliza gasóleo, pero para transportar el automóvil una vez fabricado, para transportar todos los bienes a las fábricas, para que son a base de camiones, con lo cual
Yo no entiendo muy bien, ya digo, por qué no se utilizan, por qué no se hacen determinados enjuagues económicos para procurar que el gasóleo cueste general. menos. Claro, para mejora en general, porque bajando el gasóleo ya supone un beneficio para todos los, por supuesto, para nosotros que somos el usuario final y al que nos pegan los palos, porque no nos podemos desgravar IVA ni desgravar nada, y luego ya digo que conseguiríamos, entiendo yo que conseguiríamos, a lo mejor es una visión muy absurda de la economía, pero porque claro, es una idea que yo creo que se debería, cuando el COVID, pues enseguida se distribuyeron con toda la razón y con toda la necesidad, se consiguieron unos presupuestos enormes para atajarla, bienvenidos fueron, pero ahora yo creo que la situación con esta guerra, pues deberíamos, los gobiernos, y sobre todo hablo del español, debería hacer algo para que el gasóleo bajara un poco, fuera más, para no provocar esas subidas en cadena y en cascada que estamos viendo. Algo más, ya no solo algo, sino algo más, porque al final esto, como decimos, ¿no? Esto es una cadena en la que estamos todos ligados, en la que sube el combustible, nos afecta a nosotros de forma directa, afecta luego a la compra del supermercado, afecta al llevar a los niños al colegio, afecta a hacer un viaje, afecta a planificar todo, absolutamente todo. Por lo tanto, cada uno en su situación, pero todos de una forma o de otra implicados y lógicamente, bueno, pues oye, cosas y soluciones que tienen, eso es, cosas y soluciones que lógicamente pues nosotros ahora mismo no podemos ofrecer, pero bueno, quien las tenga que dar, ojalá que se den. Yo lo estoy diciendo un poco pensando en nuestro campo, en el terreno del automóvil. Sí, el automóvil ha subido tanto en los últimos meses que si ahora todas las marcas siguen subiendo los precios, yo no sé quién va a poder comprar coches sin morir en el intento, ¿no? Está claro que ahora es un ejercicio de supervivencia comprar un coche ahora mismo, entre el precio de la compra más luego el precio del mantenimiento y del uso. Al final es verdad que se está convirtiendo en un ejercicio muy complicado y al alcance de no todo el mundo, ¿no? Y lo estás diciendo tú, Francis, precisamente, que aquí todo el mundo, de una forma o de otra, usa coche. O usa el autobús, quien no tiene coche, o usa el tren, el avión, o lo que sea. Pero aquí todo el mundo, o el taxi, es decir, aquí todo el mundo, de una forma o de otra, se ve involucrado, ya sea de forma directa o de forma indirecta. Así que, oye, esto es una cosa que nos afecta a todos, así que ojalá que pueda haber soluciones que sean un poco más satisfactorias y sobre todo en este término más económicas para todos nosotros, que no veamos también esa desigualdad que por lo menos ahora pasamos por cualquier calle de cualquier ciudad de nuestro país y vemos en el famoso letrero de los precios en las gasolineras, pues vemos unas cosas que están absolutamente disparadas y también desequilibradas unas de otras. Por lo tanto, bueno, comentado queda esto en este inicio que hemos tenido también de este programa. Lógicamente recordamos lo de siempre, que nos podéis escuchar también a través de los formatos podcast, en Spotify, en iVoox, en Amazon Prime Podcast o en Apple Podcast. Marca Coches con Álvaro Monjil y con Francis Fernández, que ahí nos tenéis siempre en el formato podcast a partir de las 9 de la mañana. Acabamos el directo en la radio, en Radio Marca, y ya nos pasamos al podcast para que nos podáis escuchar como y cuando queráis. Y también, lógicamente, nos escucháis y nos escribís, que nos siguen llegando, lógicamente, los mensajes de dudas, de opiniones, de discrepancias, que también pueden llegar, lógicamente, del correo electrónico que tenemos, marcacoches@radiomarca.com. Ahí nos podéis escribir y nosotros, que lógicamente os vamos a leer. Estoy diciendo mucho la palabra lógicamente en este me estaba dando cuenta ahora porque creo que lo he dicho como 2 o 3 veces seguidas, así que bueno, Francis, vamos a leer algunos de los mensajes que tenemos por aquí, que nos han enviado. Muy bien. El primero de ellos, Alberto, que nos escribe y nos dice: estoy pensando en cambiar de coche en la actualidad. Tengo un coche con etiqueta B y por mi trabajo en Madrid y resto de ciudades con zona de bajas emisiones estoy planteándome cambiar de coche. Dudo si comprar un eléctrico 100% porque podría poner un punto de recarga en el garaje de casa, o un híbrido enchufable, que suelo realizar unos 2.500 kilómetros al mes y su uso es mayoritariamente de lunes a viernes en la ciudad de Madrid y su famoso cinturón industrial. ¿Cuál sería nuestra recomendación, Francis? Aquí tenemos un abanico realmente amplio y tampoco nos dice, en este caso, Alberto,
cuál es su coche actual, también un Hombre, poco para saber por dónde puede ir. Yo siguiendo con el comentario que hemos hecho antes, hablando de los combustibles y al hablar sobre todo de esa subida de precios, del coche eléctrico, pues lo que se puede adelantar, o lo que puedo adelantar yo en esta consulta, es que el híbrido enchufable, como todos sabemos, tiene un comportamiento muy bueno cuando va con eléctrico puro, evidentemente, aunque también como eléctrico puro gasta más que un coche eléctrico convencional, porque pesa más, porque tiene baterías, pero además tiene un motor térmico. Y entonces, bueno, ¿qué podríamos hacer? Pues si se compra un coche híbrido enchufable, lo va a poder recargar, va a poder utilizarlo en ciudad. No nos dice que hace 2.500 kilómetros al mes en ciudad. No va a poder, si dividimos por 30, esto le sale a un número de kilómetros bastante importante diario, que yo creo que dependiendo del modelo sí podría hacerlos todos como eléctrico puro. Pues unos 80 al día, más o menos. Claro, entonces podría salir a carretera con este coche, evidentemente, sin ningún tipo de limitaciones. Y el eléctrico puro, bueno, pues yo ahora mismo, si tiene posibilidad de recarga, pues también me parece una opción. Depende también, no nos lo ha dicho, no lo comenta este oyente, si tiene otro coche. Es decir, si tiene un coche que le va a permitir salir, viajar y moverse sin problemas, pues a lo mejor un coche eléctrico que no fuera demasiado rimbombante, un coche eléctrico de 25, de 30.000 euros, pues le podría suponer una ayuda muy buena para circular por Madrid, y evidentemente tendría una ventaja económica impresionante, porque ya estamos viendo que aunque la electricidad suba, aunque tal y cual, si lo cargamos con nuestra tarifa, con la tarifa que tenemos en casa, pues vamos a ahorrar mucho dinero. Ojo, depende también del coche que compremos. No tendremos que cambiar, o si la tenemos que cambiar, no tenemos que elegir una tarifa, una potencia instalada muy alta, con lo cual también es una ventaja en función del coche que compremos. Si compramos un coche muy potente, con un motor muy potente, con mucha autonomía, seguramente tenemos que recargarlo en casa y cambiar el potencia, y eso nos va a subir mes a mes, eso sí que sube todos los meses, nos va a subir el recibo de la luz, consumamos o no consumamos. Mientras que si compramos un coche más pequeño, con una menor autonomía, con un motor menos potencia, y que la batería sea menos potente, que tenga menos carga, pues seguramente lo vamos a poder recargar con menos potencia, aunque sean más horas, y así tendremos un coche muy económico de utilizar. Entonces, bueno, es una elección que ya digo, con segundo coche yo me iría, un segundo coche utilizable, me iría a un coche eléctrico puro, para moverme por ciudad y alrededores. Yo creo que es lo ideal. Y si no tengo esa posibilidad y tengo que tener un coche comodín para todo, pues me tendría que ir a un híbrido enchufable también de los muchos que hay en el mercado, con más o menos autonomía. Ya sabe que a partir de hace poco, un híbrido enchufable, si tiene más de 90 kilómetros de autonomía, tiene la etiqueta 0. Eso es importante también, porque de esa manera se va a poder mover en ciudad con una etiqueta que le va a permitir moverse por todos los sitios, mientras que si tiene menos de 90 kilómetros, que yo creo que no le interesa, pues tiene una autonomía, una autonomía de 40 kilómetros, 40-50 kilómetros, y eso le va a llevar a tener solamente, entre comillas, una etiqueta eco. Oye, pues que al final nos movemos mucho, ¿no, Francis? Ahora con eso que nos están llegando, ¿no? Sobre todo de la gente en los mensajes, las famosas zonas de bajas emisiones, ¿no? Sí. Con lo que eso conlleva a las famosas etiquetas tan preciadas dentro de las ciudades, cada vez dentro de más ciudades. Claro. Por eso, digamos que es parte de la elección esto. Sí, en Madrid se ha prorrogado para los coches que no lleven etiqueta mientras estén empadronados, o el coche pague la etiqueta el impuesto de tracción de vehículos de tracción mecánica, pues mientras se den cualquiera de esos dos conceptos, pues podrá moverse por el interior de la M30. Y evidentemente si se sigue pudiendo mover la etiqueta C y la etiqueta B, pero no en la almendra central de la ciudad, en la zona de las letras, y luego en Plaza Elíptica. Pero lo que comento yo, con un coche con etiqueta 0 o eco, pues va a poderse mover, sobre todo la 0, se va a poder mover perfectamente por donde quiera y no tendrá ninguna limitación. Pero ya insisto, es una elección que
que tiene que hacer nuestros oyentes, y si nos dice si tiene otro coche, eso podríamos especificar un poco más, pero entre estas dos situaciones, pues el híbrido enchufable para todo y el eléctrico para la ciudad. Bueno, pues desde aquí que elevamos esta consulta a Alberto, que nos pueda dar algo más de información. Es verdad que, sobre todo, de cara a facilitarle a él también esa elección, que esto ya siempre lo decimos, aquí es una cosa muy personal de cada uno, dependiendo de la economía, de los gustos, de las aficiones, de lo que lo quieras usar. Al final son tantos, ¿no?, los tipos y pequeñas características y pequeños tips que hay que meter en una decisión que al final, lógicamente, es muy personal. Usa mucho el coche y yo creo que con el eléctrico va a notar un ahorro muy, muy importante, ¿eh? Es que 80 kilómetros diarios, 2.000 más o menos, que salía esa media, un poco más de 80 eran, pero es una persona que lo usa mucho. Todos los días. Todos los días. Claro, entonces, yo creo que la parte económica debería ser la parte primordial, bajo mi punto de vista. Bueno, pues vamos a ver qué nos puede decir Alberto, si nos puede responder lógicamente a este correo que nos enviaba a marcacoches@radiomarca.com. Más comentarios, Francis, nos escribe también, mira, Roberto, desde Madrid, nos dice: hablé con vosotros hace años, cuando la movida con el grupo BAG sobre las emisiones y que grupo Volkswagen. Del grupo Volkswagen, sí, sobre las emisiones, y que si por ir a actualizar mi A4 Avant, era el 2.0 TDI, 140 caballos, subido a 196, perdería la reprogramación que la tenía hecha. Pues que sepáis que jamás lo llevé a actualizar y que aún tengo el coche con, ojo, 423.000 kilómetros y sigue yendo como la seda. No ha hecho humo jamás. El motivo por el cual me pongo en contacto con vosotros es para que me iluminéis también sobre el motor 50 TFSI de Audi. Estoy mirando Sigue, perdona. Estoy mirando el A7 con esa motorización de los años 2021-2022 y querría saber si hay algún problema reseñable de dicha mecánica. Desconozco si lleva correa o cadena. De kilómetros rondan entre los 85.000 a los 100.000. No me importa el consumo ni si la autonomía eléctrica es poca. Creo que reales ronda entre los 60 y los 65 kilómetros. Solo saber a qué atenerme en cuanto a averías y si merece la pena. Mil gracias por la labor. Hombre, pues sí, el A7 es un coche espectacular en el sentido estético, ¿no? Entonces, bueno, pues si lo encuentra bien, se supone que lo quiere comprar de segunda mano, evidentemente. Pues si lo encuentra bien, pues perfecto, ¿no? Es raro que un motor TFSI, que entre nosotros es de gasolina, es un motor de gasolina, pues haya hecho tantísimos kilómetros, pero bueno, eso también habla muy bien del conductor, del mantenimiento, de cómo lo cuida el coche y cómo conduce, porque muchas veces hablamos de grandes kilometrajes en coches y pensamos que solamente el coche es el que tiene el mérito, y muchas veces, y bastantes veces, también es la conducción, también es el tiempo que le dediquemos al mantenimiento y ya digo, y cómo conduzcamos, ¿no? Cómo lo arrancamos en frío, en fin, una serie de conceptos que hay gente que a los coches le hace muchos kilómetros y otra gente que a los coches les empieza a dar problemas, y evidentemente el mismo coche a lo mejor no es un problema del coche, sino del conductor, ¿no? Le iba a decir lo del tema de la correa o la cadena de distribución. Vamos a ver, ha habido aquí hay por decirlo de alguna manera, ha habido una fama negra que se ha cogido las correas de distribución, las famosas correas. Las correas de distribución se llevan utilizando un montón de años. Se han utilizado porque es más sencillo, porque se montan en seco, el coche suena menos, produce menos ruidos que una cadena, la fabricación del motor. El diseño del motor es mucho más sencillo porque no es una cadena de distribución, generalmente va dentro del motor,
lleva lubricación por aceite, obligatoriamente tiene que llevar lubricación, y la correa pues va en seco por fuera, entonces era mucho más sencillo. De hecho también hay un tema que como lleva una tapa, pues pueden ser los motores ligeramente, eso es muy poco, pero ligeramente más compactos, ¿no? Pero ya digo, por lo que ha pasado con este Stellantis, que se ha metido en un jardín en el que yo entiendo que no se debería haber metido nunca. Ford también lo tiene, pero de Ford no sabemos nada, pues han cogido y han dicho que vamos a meter una correa de neopreno, de estas de las que se hacen las correas convencionales, una correa dentada, vamos a meter en aceite. Bueno, pues, y les ha salido mal, muy mal. Pero ya digo que de toda la vida se están utilizando correas más o menos gruesas, depende de la potencia, depende de lo que muevan, para mover todos los elementos móviles. Las correas estas, hay una correa que es la de distribución y luego lleva una correa de servicios que mueve el alternador, el aire acondicionado, a partir del mismo movimiento del cigüeñal. Y entonces, bueno, pues funcionan bien. Lo único que hay que hacer es, hay que tener cuidado en el sentido de que tiene un mantenimiento. Y ese mantenimiento es que cada 150, cada 200, cada 100.000 kilómetros, dependiendo del coche, potencia y diseño de motor, pues hay que cambiarla. Eso supone un dinero, pero bueno, pero también te lo estás ahorrando, porque ya digo que montar un motor con correa, en teoría es más barato que un motor con cadena. La cadena también se estira, la cadena también suena, la cadena también puede tener sus problemas, como le ha pasado a BMW en los últimos tiempos, que motores con cadena de un eslabón nada más, pues se rompía la cadena, estoy hablando cadena de distribución. Pero ya digo que para mí la correa no es la cosa más mala que puede tener un motor. Lo que pasa es que únicamente te obliga a un mantenimiento. Bueno, pues es una lección, ¿no? Lógicamente, al final con este motor. Mira, también otra cosa importante, la famosa etiqueta cero emisiones, ¿no? Que podría conseguir con este tipo de motorización, en este caso, Francis. Sí. Por lo tanto, pues oye, también otra de las consecuencias positivas que te puede dejar este tipo de modelo con este motor exactamente. Así que, oye, comentado queda esta cuestión que nos trasladaba Roberto. Mira, tengo por aquí otra cuestión, mira, con un nombre propio como es el Peugeot 3008. Francis nos dice, sí. Tengo el Peugeot 3008, HDI de 120 caballos, sub del año 2017. Estoy contento con él, pero cuando cojo una subida en carretera va muy justito. Mi pregunta es, ¿qué me aconsejáis? ¿Una reprogramación o puedo tener problemas a posterior? ¿Creéis que mejoraría mucho? Bueno, vamos a ver. Yo he leído una noticia que las ITV se van a poner muy rígidos con el tema de las reprogramaciones. No sé cómo lo van a conseguir, pero cómo lo van a vigilar, pero eso lo he oído. Yo es que va justo, supongo que irá justo cuando vaya muy cargado, porque esos 120 caballos, bueno, pues a mí me parece que es un motor magnífico, es un motor que creo, no me equivoco, lo está utilizando Ford para las turneos, lo ha utilizado Ford para las turneos, y yo tengo por experiencia uno, y vamos, no lo tengo yo directamente, pero vamos, tengo muy cercano a mí, y la verdad es que va el motor como una seda y va gastando 6 litros y poquito, y muy bien, muy bien. Entonces, yo la verdad es que meterme en dibujos de reprogramar, generalmente lo que sucede, y esto lo hemos dicho varias veces, hay mucha gente que sí lo hace, hay mucha gente que se mete en esos jardines, en esos problemas para conseguir un poco más de potencia. El coche es un conjunto, es decir, el coche, evidentemente, un coche de 120 caballos, está todo lo demás, frenos, amortiguadores, suspensiones, están pensadas para dar servicio y para dar seguridad a esos 120 caballos. Lo mismo que la anchura de neumáticos, lo mismo que un montón de elementos del vehículo, ¿no? Entonces, lo mismo que se ajusta al peso, una carrocería, un coche en general, pues también se ajusta a la potencia. Vemos claramente que cuando pasamos de un coche convencional a un coche deportivo, pues lo primero que se cambian, por ejemplo, esto es el tema de suspensiones, se pueden cambiar cotas, geometrías, se pueden cambiar barras estabilizadoras, se cambian amortiguadores y muelles, se cambian neumáticos, que llevan neumáticos más gordos, y bueno, y se adapta. En este caso hacemos unos cambios que le suponen un aumento de potencia. Es cierto que en los modelos de serie pues el aumento de potencia es mucho más exagerado, pero
cuando se coge y se cambian una serie de... Se aumenta la potencia del vehículo, sobre todo cuando ya es viejo. Este coche, nos dice nuestro oyente que es de 2017, no nos lo dicen los kilómetros que tiene. No, eso no. Y entonces, pues resulta que tenemos un coche con más potencia que antes cuando el coche está peor que nuevo. Es decir, tiene unos amortiguadores ya más desgastados, los muelles... con esto no estoy... A lo mejor no se ha cambiado, pero estoy hablando en general. Las barras estabilizadoras son las mismas, los frenos evidentemente habrá cambiado las pastillas, habrá cambiado discos atrás, las pastillas atrás o las zapatas, no lo sé, pero evidentemente pues el coche, por ejemplo, si lleva tambores atrás, pues ya tiene un problema ahí de frenada, porque unos tambores pues frenan, pero frenan menos que unos discos, que aquí hay muchos coches que le ponen discos traseros, porque así aseguramos que el tren trasero también participa de una manera muy importante en la frenada. Entonces, pues nos encontramos con esa, digamos, esa discrepancia en que oye, le subo la potencia y tengo un coche que ya digo que no va ni siquiera como nuevo, porque tiene ya elementos desgastados. Cada cual hace lo que quiera. Yo esto lo comento en general, lo mismo que comento en general que también en la DGT, con las ITVs, pues va a endurecer, por decirlo de alguna manera, la forma de controlar el que los motores de forma electrónica no se hayan modificado. Esto es una noticia que he leído hace poco, que iban a ser un poco más o más drásticos, ¿no? Entonces, bueno, pues después nuestro oyente que decida lo que quiera hacer. A mí ese motor me encanta, ese motor es un motor que me encanta y que va muy bien, muy bien. Yo entiendo que evidentemente cargado a tope, pues evidentemente no se nota, pero con 3 o 4 personas el coche y no equipaje, el coche va estupendamente y bueno, a mí me parece que puede ser que ya digo, cada cual que haga lo que quiera, pero yo es la opinión sincera que le doy. Bueno, pues a ver, esto también es importante, sobre todo, oye, hay mucha gente que puede estar pensando en esto, en hacer este tipo de reprogramaciones, este tipo de cambios dentro de los modelos. Sobre todo, Francis, a mí lo que me preocupa, oye, no es que pueda más que, lógicamente, tener a problemas a posteriori, no, al final también es preocupante lo que tú puedes contar de las ITVs, a ver cuánto problema te pueden dar, claro, o cuánto no. Vamos a ver eso, porque eso es un tema que no es baladí. ¿Sabes lo que pasa? Que es que yo creo que se están dando cuenta de que muchos de los coches que hay, aparte que ya se anuncian directamente, reprogramar y tal, y conseguir más potencia. Entonces, pues eso, en teoría el coche tiene una ficha técnica y a ese motor le corresponden unos caballos. La versión, o si tenemos o varias potencias, lo mismo que un coche puede tener varias medidas de rueda homologadas y podemos elegir entre las que ponen la ficha técnica para montárselas en el coche, pues también el motor tiene una cilindrada, evidentemente, y tiene una potencia y un par a un régimen, ¿no? Entonces, bueno, pues esas son cifras que están, por decirlo, homologadas por el fabricante y que se deben mantener. Yo cuando cambio un motor no le puedo poner a un coche un motor de 500 caballos, porque lo voy a llevar a la ITV y me van a decir que no, porque claro, lógicamente el resto de cosas no están en la línea de esos 500 caballos que le quiero meter. Entonces, cuando cambio un motor, tengo que cambiar un motor y montarle un motor de similares características. Paso la ITV, pero lo justifica. Ah, vale, sí, este motor es un motor igual que el que tenía, lo ha puesto usted porque se le ha roto, perfecto, y ya está. Y no pasa nada. Pero claro, si le meto un motor con muchísima más potencia, pues la gente me dirá, bueno, pues esto no reúne las condiciones. Lo mismo que cuando le pongo unos neumáticos y le quiero gastar menos y le pongo unos neumáticos más estrechos. O, por ser más baratos, con menos, digamos, el código de carga, pues me lo tiran en la ITV porque tengo que tener unos neumáticos con el mismo código de carga, porque están pensados para el peso de ese vehículo, el peso más la carga de ese vehículo. En fin, yo sinceramente, yo creo que están viendo las ITV, que están llegando muchos coches de segunda mano, que la gente los compra y luego se va al taller, le reprograman y tiene un coche usado, pero un coche que anda mucho, y yo creo que por ahí van los tiros a la hora de que la ITV o la DGT en general pues quiera tener más vigilado este asunto, ¿no? Entiendo yo. Bueno, a ver, lógicamente, ¿no? Igual entiendo que aquí ha habido ciertos problemas, ciertos usuarios, ¿no?, que han intentado aprovecharse de estas cosas y bueno, pues
Lógicamente, pues intentarán estar más atentos a aquellas que también se haya hecho bien y, lógicamente, esto que pueda llevar a poner más pegas en estas inspecciones técnicas de los coches. Pero bueno, veremos a ver en qué queda y si finalmente esto es así o no, lógicamente. Francis, mira, esta duda la estaba leyendo y me ha parecido realmente interesante, sobre todo para los usuarios de los coches híbridos. Mira, nos cuenta Samuel, nos escribe y nos dice, nos da la enhorabuena lo primero por el programa, me encanta oíros semana tras semana a través del podcast. Hace un par de semanas Francis dio unos consejos de cara a ahorrar combustible para las salidas de Semana Santa y a raíz de aquello quisiera preguntarle lo siguiente. En los coches híbridos, cuando llegas a un semáforo en rojo o a una situación donde hay que parar el coche, ¿es mejor dejar de acelerar y que la inercia del coche recargue la batería? ¿O por el contrario, usar el freno? ¿Cuál es mejor manera para aprovechar esa recarga de la batería? Depende del sistema, pero siempre es mejor levantar el freno Vamos, yo en el que tengo, cuando yo levanto el freno y voy por inercia, pasa de estar el motor arrancado a pararse el motor y empezar desde la rueda delantera se ve esos dibujos que tienen todos los coches híbridos, que la energía está yendo desde las ruedas delanteras a la batería. Entonces, siempre que levanto el pie del acelerador y me muevo por inercia, automáticamente lo hace. Evidentemente, con esto le estoy contestando para cualquier coche, no solamente para los híbridos, que también. Al ver que el semáforo se va a poner rojo y que a 150 metros están parados, si yo llevo la suficiente velocidad, lo que tengo que hacer es levantar el pie del acelerador. Cuanto menos frene, menos consumo. Es decir, si yo consiguiera que levantando el pie del acelerador, cuando veo que el semáforo se va a poner, llegar a pararme justo detrás del coche que está esperando delante de mí el semáforo, sin tocar el freno, eso sería lo ideal. Evidentemente no es posible en muchas ocasiones, pero eso sería lo ideal, porque no he tocado los frenos. Si yo toco el freno, lo que estoy haciendo es gastar más, porque es una energía que la he utilizado para acelerar el coche y luego la desperdicio al frenar. Es cierto que los coches, la recuperación de energía también incluye los frenos, pero ya digo, sobre todo en los híbridos, yo en el mío levanto el pie del acelerador siempre, en una bajada grande, levanto el pie del acelerador y el coche enseguida pasa a transmitir, a recargar las baterías a partir de la energía cinética del coche. Entonces, a mí me parece que vale para todos los coches, pero sí, efectivamente, hay que procurar acelerar lo menos posible para que yo llegue al semáforo o a la retención en carretera o donde sea, pues lo más lento posible y me pare justo delante, porque esa es la manera de que utilice de una manera más económica y consiga la mayor eficiencia. Esto también lo podemos ver sí, desde otro punto de vista. Por ejemplo, Francis, ¿no? Que esto, por ejemplo, también ocurre mucho. No es lo mismo, está claro. En las carreras de competición, con el hecho de que muchas veces, ¿cuántas veces se pisa el freno a fondo? Quiero decir, lógicamente. Estamos en ese hecho de que se ocurre más el hecho de levantar y dejar que la inercia vaya recargando a el hecho de frenar, refrenar, levantar, frenar. Una de los cambios que ha habido en la Fórmula 1 durante este año, bueno, ya existía el año pasado, y sobre todo por la Fórmula E. La Fórmula E tiene que recuperar, por ejemplo, un 45% de la carga la tiene que recuperar en las frenadas. Y cuando quieren recuperar el máximo de energía, lo que hacen es levantar el pie un poquito antes de la frenada. Levanto el pie un poquito antes de la frenada, el coche me recarga y luego freno y me sigue recargando. Es decir, hay que cambiar el sistema, porque lo normal es que tú llegas a una curva, en cualquier competición, llegas a una curva, tú estás frenando a los 50 metros, pues a los 50 metros le metes el zapatazo y ya está, y no hay más tutía, y luego aceleras. En este caso, lo que hacen ellos es que era el lift and coast, que es: yo levanto el pie un poquito antes de los 50 metros, un poco antes de los 50 metros, ya levanto el pie del acelerador. Y cuando llego a los 50 metros, freno. No sigo acelerando, no cambio directamente el pie del acelerador
vamos, no cambio. En Fórmula 1 tienen solo 2 pedales, con lo cual no freno. Sí, que no dejas de acelerar para directamente frenar. Exactamente, ¿no? O sea, he dicho que pasas un pie al otro, no, sí, frenan con el pie izquierdo y aceleran con el pie derecho. Entonces, lo que quiero decir con esto es que tú llegas a la curva y cuando vas a frenar, pues lo que haces es levantas un poquito para recuperar esa energía. Eso en la Fórmula E se tiene que hacer obligatoriamente, porque en la Fórmula 1 pierdes potencia, por decirlo de alguna actual, pues pierdes potencia, porque luego no tienes la batería recargada. Pero en la Fórmula E, por ejemplo, si no haces esa operación en el recorrido, en determinadas zonas, evidentemente, en las rectas pues vas deprisa como no puede ser menos para que no te pasen, pero si no haces eso, lo que sucede es que no vas a llegar al final de la carrera, porque no vas a tener suficiente energía. Tienes que recuperar, recordar que es el 45% de la carga de la batería, te la tienes que ir trabajando tú durante la carrera. Entonces, bueno, pues en ese sentido, pues es eso lo que estábamos hablando, ¿no? Tú llegas al semáforo, levantas el pie y cuando ya estás llegando al coche delante, pues frenas. En ese sentido, pues has recargado la batería pues un trecho, ¿no? Eso lo haces continuamente en los semáforos y lo que hace es que consigues, junto con ese arranque que tenemos en eléctrico, que es cuanto más energía se gasta en un coche en ciudad es en el arranque, pues consigues que con ese ahorro en el arranque y con esa recarga en la frenada, cuando te vas a parar, pues consigues esos consumos que los híbridos son más bajos en ciudad y mayores en carretera, mientras que en un coche convencional térmico pues se gasta mucho más en ciudad que en carretera. Entonces, bueno, pues eso es más o menos lo que quiero comentar. Al final, quitando lógicamente la parte de los coches de competición, de ir rápido, de ganar carreras y demás, sí, no estamos tan alejados de ellos en este día a día. Se están acercando ellos a nosotros. Se están acercando demasiado. Exacto, se están acercando ellos a nosotros. Y hay mucha gente que no está demasiado de acuerdo. Correcto. Porque claro, o sea, estoy de acuerdo. Y con razón. Que en esta vida hay que ahorrar, pero es como si vas a ver, imagínate boxeo y tienen limitados los puñetazos. Claro. Pues oiga, mire, si vas a un partido, que a mí no me gusta el boxeo, pero estoy poniendo un ejemplo un poco así simpático. Vas al boxeo y dices, usted le puede dar 10 veces en la cara, vale, pues muy bien, pues ya no es boxeo. Lo mismo con la Fórmula 1, oiga, usted tiene que ir y luego pensar que, oiga, mire, si la competición es pisarle y el que llegue más rápido y es el que gana, punto, no hay más tutía. Entonces, bueno, estas limitaciones que están poniendo pues no dejan de ser brindis al sol, de decir, bueno, pues vamos a hacerlo, pero en realidad, ¿cuánto gasta un Fórmula 1 de combustible? En eso yo, por ejemplo, los americanos lo tienen mucho más claro. Y estamos en un espectáculo, pues dejemos que hagan ruido y que consuman combustible, ¿no? Y que vayan rápido. No se va a acabar el mundo porque estamos hablando de un espectáculo. Otra cosa es luego que se haga fuera, que lo que pase para el ciudadano de a pie, pero en esos espectáculos, pues insisto, no sé. Pero bueno, la gente de la Fórmula 1 está haciendo eso, yo creo que se están equivocando. Por lo menos este año. No sé cómo va a quedar. Además porque es peligroso, o sea, porque por lo que el otro día comentaban, claro, tú entra la batería, tienes más potencia y resulta que el de delante está parado, mucho más parado, porque no tiene ya chicha de donde sacar. Está acelerando, pero el coche no le acelera lo suficiente, el máximo, por decirlo. Entonces hay una diferencia de velocidad, que es lo que pasó el otro día con el accidente que hubo de Oliverman y de Colapinto. Eso es. Que claro, que tú sales de la curva y tienes más potencia porque tienes la batería más cargada, sales más deprisa y te encuentras un coche que está ahí, que no va parado tampoco, pero claro, hay una diferencia de 20 pero hay una diferencia de 100 kilómetros por hora en ese caso. Y entonces, claro, eso es un problema claro de todo el tema de querer ahorrar y ser más políticamente correctos por llevar baterías y que los coches circulen más tiempo con batería y se ayuden mucho más de la energía eléctrica. Bueno, pues los pasos que está dando el deporte de competición, yo es verdad que en esto, Francis, yo he sido muy crítico también cuando me toca en antena opinar de ello, pero es que lógicamente al final una cosa es el deporte y otra cosa es, por ejemplo, lo que hablamos nosotros aquí, que es el día a día y lógicamente nada tiene que ver con lo que es el mundo de las competiciones, de las carreras de competición, en este caso, tan diferentes, una Fórmula 1 y una Fórmula E, que claro, parece que hay veces que podemos poner comentarios similares en torno a una y a otra,
y tan diferentes que son, una que recarga a lo largo de una carrera, otras que lo hacen a lo largo de una vuelta y luego se vuelve todo a empezar. Bueno, las baterías, los avances, la tecnología que hay que llevarla al deporte, yo creo que también, como tú decías, Francis, claro, hay que mirarlo un poco más, también en busca de esa máxima seguridad posible dentro de la todo moto lo que la moto lo tiene muy claro, que quiere usted consumir menos, pues baje usted la cilindrada. Correcto. Y en los coches debería ser igual. Si usted quiere consumir menos, baje la cilindrada, pero por lo menos que todos corran. Lo máximo que corran con el motor que lleven, pero por lo menos que corran, pero no ir ahí mirando y levantando el pie, mirando. Bueno, que la Fórmula E se justifica, porque es un coche totalmente eléctrico. Entonces, bueno, a mí me parece bien. Pero claro, el espectáculo de la Fórmula 1, pues es un espectáculo con un motor térmico, un coche híbrido, vamos. Y bueno. Ya digo que se lo están haciendo mirar también, pero bueno. Sí, correcto. Ahora, aprovechando este parón de carreras en el mes de abril de la Fórmula 1, lógicamente, a partir de esta semana ya empezaremos a conocer qué cosas lo que se van a dar, que hemos tenido reunión también la semana pasada, hemos tenido reunión este pasado día 16, es decir, ha habido reuniones importantes que lógicamente se van a elevar a quienes tengan que tomar las decisiones y a quienes tengan que ser escuchados, como son los pilotos y equipos. Pero bueno, Francis, pues vamos a ver, que nos queda un poquito menos de 10 minutos, vamos a hablar de algunos de los nombres propios que tenemos por aquí. Pues vamos a ver, yo hablaría del Mercedes VLE. El Mercedes VLE, los vehículos monovolumen, han desaparecido prácticamente. Solo quedan los grandes, los enormes, ¿no? Entonces, Mercedes pues tiene este VLE que lo está vendiendo muy bien, se están adaptando lógicamente también a las nuevas exigencias. Es el clase V, que se apoya en una nueva plataforma modular para furgonetas y presenta un diseño completamente nuevo. Ha cambiado el Mercedes Multivan también cambió hace poco, el Volkswagen Multivan cambió hace poco y ahora cambian este coche. ¿Por qué destaco este coche? Bueno, pues lo primero y lo más importante es que está fabricado en Vitoria. Y a mí me parece que, por lo que voy a decir después, pues merece la pena el mencionar el vehículo, ¿no? Porque es un vehículo que no es cualquier vehículo. Es decir, es un coche de lo más lujoso que tiene Mercedes ahora mismo en el mercado. Como sus siglas anuncian, el VLE es un nuevo monovolumen para pasajeros, pero esta vez con energía eléctrica pura, es decir, no es un coche que lleve ningún tipo de motor térmico, ningún sistema híbrido. Se ha buscado sobre todo al máximo la comodidad. Coche para pasajeros, que puede ser para familias o puede ser para traslados de empresa. Todos los grandes, los taxis o los nuevos medios de transporte que hay en la ciudad, pues lo podrían utilizar, ¿no? Porque ya digo que busca sobre todo la máxima comodidad y el confort. La marca lo define en general como si fuera un clase S, un turismo, por su comportamiento y por esta comodidad que decimos. Es un espacio enorme el que tiene el vehículo, mide 5,3 metros de longitud y tiene 276 o 415 caballos de potencia. Tiene un maletero de 795 litros con las 3 filas de asientos que se puede ampliar evidentemente hasta más de 4 metros cúbicos si quitamos todos los asientos o los plegamos. Tiene 700 kilómetros de autonomía y la posibilidad también, si queremos ya irnos al extremo del confort de marcha y de la comodidad, puede montar suspensión neumática. Tiene también, por su tecnología de 800 voltios, 300, se puede tiene hasta 10 cámaras, tecnología de 800 voltios, hasta 10 cámaras, 5 radares, 12 sensores ultrasónicos que proporcionan información al sistema de conducción. En fin, tiene una cantidad de sensores y de sistemas de seguridad como tendría o tiene la clase S, que es, por cierto, el coche
más lujoso que tiene la marca en la actualidad. El precio pues es solo, no tiene precio ahora mismo, pero el precio pues solo va a ser, va a tener posibilidades las familias con mucho dinero en el caso de que lo compre un particular. Ya era muy caro la clase V, pero lógicamente esta eléctrica con esta tecnología y con esta cantidad de elementos que tiene, pues bueno, pues se puede uno imaginar que superará con mucho los 100.000 euros. Y yo quiero destacar en este sentido, por eso saco este coche, que bueno, el fabricar un coche de estas características con tanto tecnología, pues no se hace en cualquier fábrica, y la fábrica de Vitoria, por cierto, pues últimamente ha salido mucho en los papeles porque está preparada sobre todo para montar cualquier tipo. Es la fábrica en la que se ha montado tradicionalmente la clase V y las furgonetas también, la furgoneta Vito, y en este caso pues bueno, también ha llegado la electrificación con este modelo, que ya digo que es una demostración de la tecnología y de lo preparadas que están las fábricas de automóviles en nuestro país. Que esto siempre es una buena noticia, que aquí hablamos, no aquí, en este programa, en general, que nos damos poca bola, hablamos aquí de nosotros como, bueno, sí, tal, ocurre, tenemos fábricas, tal. No, hay que darle valor, que aquí se hacen muy buenos modelos de muchas marcas muy diversas, y lógicamente hay que darle mucho valor, en este caso a la de Vitoria, pero que en tantas y tantas ciudades que también están gracias al automóvil. Tú fíjate que Almusafes, que bueno, sabemos que todos están pasando problemas, bueno, son decisiones de todas las marcas americanas, que la verdad es que bueno, tienen una política un tanto extraña, por lo menos para los europeos a nivel económico y a nivel de producción, y seguramente hay rumores de que puede haber alguna marca china que quiera fabricar en Almusafes. Vienen aquí, se encuentran una fábrica también modernísima, porque en España, como tú decías, tenemos fábricas muy grandes, que tienen una capacidad instalada muy grande, y también tenemos fábricas más pequeñas, por ejemplo, me estoy acordando la de Vigo, pero todas tienen están totalmente puestas al día a nivel de tecnología. Cuando vas a una fábrica en España, pues muchos robots, mucha tecnología. Ves que ahí, bueno, pues han gastado mucho dinero en montar robots, en montar cadenas automáticas, en todo, y lógicamente eso se traduce en calidad de fabricación. Y hablábamos, por ejemplo, que no es porque barra yo para casa, pero hablábamos hace no mucho de Renault en Valladolid, con esa filial que tiene de Horse. Evidentemente, al final, evidentemente. Oye, pues otra de esas tecnologías no tan avanzadas que tenemos en nuestro país para hacer, oye, pues cosas más específicas, pero oye, al final esa cadena de montaje pasa por España en muchas sigue teniendo Valladolid y Palencia coches en exclusiva, y ahora pues incluso Mitsubishi también se fabrican, aunque bueno, todos sabemos que tiene un poco de truco, pero Mitsubishi también sale de las factorías estas de Valladolid y de Palencia, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, efectivamente ya digo que hay que romper una lanza por la producción en España, que aunque la exportación baja un poquito, pero bueno, se está manteniendo, y lógicamente si conceden a estas fábricas coches pequeños, eléctricos, pues lógicamente se empezará a vender más en el mundo, y de aquí en España aumentará la producción y aumentarán también las exportaciones. Que eso serán buenas noticias para nosotros, así que rompamos lanzas en nuestro favor, que es lo que tenemos que hacer. Francis, que llegamos al final en este sábado, que ya se nos echa la hora encima cerquita de las 9 de la mañana, que estamos ya. Un abrazo, Francis. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, que estamos aquí donde siempre, estamos aquí en la Radio del Deporte, que aquí vamos a seguir estando. Marca Coches, próximo sábado, sí, en la radio, a las 8 de la mañana. ¡Chao! Something going on today, but I say nothing.